Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a compartir un ejercicio de relajación que os va a venir muy bien a todas las personas, pero más en especial a aquellas personas que padecen de ansiedad, de hipersensibilidad, hipervigilancia, que están padeciendo una circunstancia de acoso, ya que ante estas circunstancias aparece la rigidez corporal y en muchos de mis vídeos intento explicar sobre qué puntos actúa la rigidez corporal para ser capaz de anticipar cuándo se va a dar y a qué puntos he de prestar atención para controlarlos y que no acabe bajo esa situación de rigidez corporal en la que no tengo capacidad de discernir, no tengo capacidad de reaccionar. Todo aquello que veo a mi alrededor lo percibo como agresivo, ¿de acuerdo? Y además las personas que hay a mi alrededor pues observan una actitud extraña en mí, con lo cual eh, uno atrae más atención hacia sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta relajación para evitar caer en esos estados de rigidez corporal? Pues bien, en primer lugar, vamos a relajar ciertas partes del cuerpo que ya he explicado en otros vídeos, porque es importante relajarlas antes de empezar el ejercicio para sentir el contraste entre relajación y tensión. En primer lugar, vamos a relajar el músculo del psoas a la altura de la cintura. Y para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a tensionar esta parte justo aquí, donde acaba la caja torácica. Vamos a tensionar esta parte mientras tenemos los dedos situados de esta manera contra la cintura. Entonces, ahora al tensionar, notamos cómo se genera una tensión en el músculo que expulsa los dedos hacia afuera. Mientras que cuando relajamos esta parte, los dedos se hunden hacia adentro. Vamos a realizar varios ciclos de tensión y de relajación, notando cómo los dedos se salen hacia afuera cuando tensionamos y se meten hacia adentro cuando relajamos. De lo que se trata es de que cada vez que relajamos, los dedos puedan introducirse un poquito más en la cintura, de manera que al final del ejercicio los dedos estarán totalmente hundidos, ya que si realizamos el ejercicio correctamente, cada vez que relajamos, los dedos se hundirán un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar este ejercicio tensionando y relajando esta zona. A continuación vamos a relajar el músculo del perineo, que es un músculo que discurre entre los genitales y el ano. Y para tomar un contacto más directo con este músculo, con el objetivo de poder observar cómo se tensiona y cómo se relaja, lo que debéis de hacer es retirar la ropa de cintura hacia abajo para poder palpar mientras tensionamos y relajamos este músculo. Entonces, una vez hemos retirado la ropa, utilizaremos estos dos dedos para palpar sobre el músculo del perineo. Y mientras palpamos, debemos de tensionar y relajar el músculo del esfínter del ano. Entonces, hemos de palpar en diferentes posiciones y determinar en qué punto
el contraste entre tensión y relajación es más evidente. Cuando encontremos ese punto, seguiremos tensionando y relajando el esfínter del ano y observaremos de qué manera ese músculo se tensiona y se relaja. Se trata de que visualicemos su forma de actuar para tener una imagen mental de cómo funciona ese músculo y poderlo relajar en todo momento. En este punto es importante decir que es vital tener el ano relajado, es decir, el esfínter del ano relajado a lo largo de todo el día, ya que si el esfínter del ano está tensionado a lo largo de todo el día, todo tu cuerpo va a estar tensionado también, ¿de acuerdo? Tengo un ejercicio donde explico cómo relajar el esfínter del ano de forma permanente. Os enseño cómo hacerlo utilizando una toalla y a través de ese ejercicio podréis tomar un contacto más directo de cómo relajar el esfínter del ano. También os recomiendo que veáis otro vídeo que os dejaré en la descripción donde os enseño cómo iniciaros en la observación constante de vuestro ser a lo largo de todo el día. Pues bueno, ahora ya tenemos el psoas y el perineo relajados. Hemos de tener en cuenta también nuestra forma de andar. Muchas veces cuando andamos no apoyamos correctamente el pie y entonces el talón queda como flotando en el aire. Pareciera que no. Quizás tú haces esto y no te has dado cuenta y puedes saber que esto es así porque andas con los dedos del pie retraídos. Y cuando uno retrae los dedos del pie, en lugar de dejarlos planos mientras anda, es porque hace trípode entre los dedos y la almohadilla delantera. Entonces, para poder hacer equilibrio, necesitas retraer los dedos. Si tú andases correctamente, no necesitarías retraerlos, los tendrías planos. Entonces, observa si realmente retraes los dedos. Y si lo haces, pues intenta corregir este aspecto, ya que si tú no apoyas correctamente el talón al andar, sino que andas de esta forma, como de puntillas, entonces el pie, al estar levantado del talón, se tensiona y tensiona también toda la pierna, de manera que la rótula está totalmente tensionada, la pierna se mueve como si fuese un palo rígido y quizás escuchas muy a menudo eso de no corras, que no hay necesidad de correr, ¿por qué vas tan rápido? Y es porque no doblas las piernas, porque esa tensión que se genera en el pie se transmite a lo largo de toda la pierna y hace que tengas que ir rápido porque no articulas el movimiento correctamente. Una forma de observar la rigidez que puedas tener o no en la rótula de la rodilla es situar los dedos de esta forma. Es decir, si esta es mi rótula derecha, situaré los dedos así en diagonal. Entonces, intentaré desplazarla rozando suavemente la rótula. Ahora la estoy moviendo, ¿de acuerdo? Pero simplemente la rozo, no la empujo, no hago fuerza. Y no hagáis fuerza porque os podéis hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces de lo que se trata es de que si notáis que la rótula está totalmente rígida, no debéis de moverla por la fuerza, sino que lo que debéis de hacer es relajar los glúteos, relajar las piernas, relajar los gemelos, relajar los pies y a medida que relajáis notaréis que os será más fácil mover la rótula así como la muevo yo, ¿de acuerdo? Pero como digo, no se trata de forzarla, se trata simplemente de tocarla así suavemente y se ha de mover.
Entonces, como digo, poco a poco, a través de la observación constante, todos estos aspectos serán más fáciles de controlar. Ahora vamos a hablar de otro aspecto que ya había hablado en otro de mis vídeos. Lo que sucede es que todas las tensiones están interconectadas entre sí y si no se trabajan en su conjunto, entonces no se puede fragmentar, decir voy a trabajar esta parte, voy a trabajar esta, voy a trabajar la otra, porque si lo hacemos así no estamos, no estamos descubriendo, no estamos trabajando las tensiones en base a sus interacciones con diferentes partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a hablar de una tensión de la que he hablado en muchas ocasiones, que muchos de nosotros seguramente padecemos y que no somos conscientes de cómo funcionan estas tensiones. Es una tensión que se genera cuando el mentón se tensiona hacia arriba, los labios se aprietan, las comisuras de los labios se echan hacia atrás y hacia abajo. Además, la mandíbula se retrotrae hacia atrás y se separa ligeramente la mandíbula del cráneo en la articulación. Es decir, la mandíbula se baja hacia abajo. Repito, se retrotrae hacia atrás y se baja hacia abajo de la articulación. Entonces, todos estos movimientos generan tensiones adicionales, como por ejemplo en la lengua. La lengua se tensiona lateralmente, en sus laterales, pues se tensiona hacia abajo, ¿de acuerdo? De esta forma. Más en especial desde el centro de la lengua hacia la garganta. Se genera una tensión tal que así, ¿de acuerdo? Entonces hemos de prestar atención a todas esas tensiones. Adicionalmente, cuando se están dando todas estas tensiones de las que he hablado, también se generan otras tensiones, por ejemplo, en el cuello, ¿de acuerdo? Y estas tensiones están interconectadas y la tensión que se genera en el cuello nos tensiona también el pecho hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, vamos a intentar relajar la mandíbula para partir de una circunstancia en la que la mandíbula, la lengua, las comisuras, esté todo relajado. Y partiendo de esa situación de relajación, vamos a tensionar de nuevo todos estos puntos de los que he hablado para que podáis notar el contraste. Pues bien, para relajar la mandíbula, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, vamos a meter el labio ligeramente hacia adentro. Porque de esta manera, al meter el labio inferior hacia adentro, estamos liberando presión y tensión en esta zona de la cara que conecta con las cervicales. Entonces podremos realizar el ejercicio de relajación de la mandíbula que propongo de forma habitual, pero sin tensar las cervicales. Metemos el labio hacia adentro, como decía, y al mismo tiempo vamos a intentar bajar la articulación de la mandíbula y desplazarla hacia adelante. Podemos ayudarnos empujando desde atrás con los pulgares. ¿De acuerdo? Ahora vamos a intentar generar una tensión en la mandíbula que va a conectar con la tensión en el psoas. Para ello vamos a intentar tensionar la mandíbula, pero dejándola abierta. Es decir, yo puedo tener la mano así, ¿de acuerdo? Que está relajada, incluso la pongo así y también está relajada, pero la puedo tener así y también tenerla tensionada, ¿veis?
mi mano está tensionada y sin embargo no la tengo cerrada, sino que está abierta, pero genero una tensión, ¿de acuerdo? Pues algo parecido vamos a hacer con la mandíbula. Vamos a dejar la mandíbula de manera que la dentadura de la mandíbula no presione contra la dentadura superior y va a estar a cierta distancia, ¿de acuerdo? Pero va a estar a cierta distancia en tensión. Se tensiona el cuello, como podemos ver, los músculos del cuello, los tendones del cuello, pero además también se generan tensiones en el estómago y en el psoas. Este tipo de tensiones se dan de forma muy habitual y es importante relajar estas tensiones. Para ello, pues podéis realizar el ejercicio este que os he enseñado, en el que retraigo el labio inferior y desplazo la articulación hacia abajo y la mandíbula hacia adelante, ¿de acuerdo? De esta manera pues podréis relajar estas tensiones, también actuando directamente sobre el psoas, como os había enseñado. Y ahora vamos a hacer una combinación que con toda seguridad se da cuando estás padeciendo de ansiedad, de rigidez corporal, etc. Esa combinación consiste en lo que había explicado antes y lo que acabo de explicar ahora. Es decir, ahora que estamos más relajados, lo que vamos a hacer es que vamos a generar esa tensión en la que tensionaremos el mentón hacia arriba, echaremos las comisuras de los labios hacia atrás y hacia abajo, retrotraeremos la mandíbula hacia atrás dejándola baja en la parte de la articulación y tensionaremos la lengua en los laterales, la tensionaremos hacia abajo en los laterales, pero de la mitad hacia la garganta. Para tensionarla de una forma más eficaz, podéis tocar con la punta de la lengua el paladar. Eso aumentará la tensión, ¿de acuerdo? Aunque la lengua en realidad puede estar plana en la boca y sin tocar el paladar, y mientras permanece en esta posición también se puede generar esa tensión de la que hablo. No es necesario que esté tocando. Ahora vamos a tocar para potenciar ese efecto. Pues como decía, voy a repetir. Tensionaremos el mentón hacia arriba, apretaremos los labios, echaremos las comisuras de los labios hacia atrás y hacia abajo, la mandíbula la retrotraeremos separándola de la articulación, que es algo que con toda seguridad se dará de forma natural, sin buscarlo, cuando retrotraigas la mandíbula hacia atrás. Ahora vamos a generar esa tensión de la que hablábamos, esa tensión en el cuello, ¿de acuerdo? Digamos que esa tensión se da incluso cuando crees que la mandíbula está tensionada y los dientes están totalmente encajados, porque en realidad cuando esta posición tensional se da, lo que está sucediendo es que la mandíbula se retrotrae y se separa ligeramente de la articulación que tiene con el cráneo, ¿de acuerdo? De manera que mientras la mandíbula parece totalmente encajada, se está generando una separación en este punto. Y es en esta separación donde se genera esa tensión sin contacto, ya que la mandíbula no está presionando contra el cráneo, sino que está ligeramente distanciada. Y esto se parece mucho a lo que os explicaba acerca de generar esa tensión
en la mandíbula, pero sin encajarla. ¿Os acordáis que os dije que mi mano puede estar relajada y abierta, pero puede estar abierta y tensionada? Pues en este caso la mandíbula está retrotraída, los dientes están encajados, pero en realidad por la parte posterior hay una tensión que se da estando la articulación separada, ¿de acuerdo? Es algo muy similar, porque no es una tensión que se dé porque la articulación esté presionada hacia arriba, sino que es una tensión que se da cuando la articulación de hecho está separada. Entonces es muy parecido el hecho de generar esa tensión con la mandíbula abierta y generar esa tensión cuando la mandíbula está encajada pero ligeramente separada de la articulación. Entonces, nuevamente, vamos a repetir el ejercicio teniendo todo esto en cuenta. Vamos a tensionar el mentón hacia arriba. Vamos a echar las comisuras de los labios hacia atrás y hacia abajo al mismo tiempo que apretamos los labios. Vamos a retrotraer la mandíbula hacia atrás y la vamos a separar de la articulación. No se trata de forzar nada, con toda seguridad ella sola al retrotraerse se separará de la articulación, ¿de acuerdo? También vamos a tocar con la punta de la lengua el paladar y vamos a generar tensión en la parte de los laterales de la lengua, una tensión hacia abajo, pero localizada desde el centro hacia la garganta, ¿de acuerdo? Adicionalmente, también os pediré que repitáis este ejercicio, pero que intentéis desplazar la lengua un poco hacia atrás. Os lo digo porque aquí se va a generar una tensión muy importante que debéis de tener en consideración, y es una tensión que se genera en la parte posterior del paladar. Es una tensión que genera rigidez corporal, que genera bloqueo mental, entonces debéis de controlarla. Ahora os pido que repitáis todo este ejercicio, pero que además retrotraigáis la lengua hacia atrás y notéis cómo esta parte se tensiona. Y esta parte se tensiona porque se está tensionando la garganta hacia arriba, además la lengua presiona también hacia atrás y se genera, como digo, esa tensión en la parte posterior del paladar. Entonces es importante que tengáis en cuenta todas estas tensiones. También es importante que tengáis en cuenta que cuando se tensionan todas estas partes de la cabeza, también se tensionan las fosas nasales, y todas estas tensiones de las que os he hablado están relacionadas con la sinusitis. En mi caso, yo he sido operado 2 veces del tabique nasal y de los cornetes, que son como una especie de radiadores que calientan el aire de paso para que entre mucho más caliente. Y en mi caso, jamás consiguieron solucionarme el problema de la sinusitis al punto de que respiraba de forma constante por la boca, incluso cuando me iba a dormir, ¿de acuerdo? Yo me levantaba con la lengua de trapo cada día porque dormía respirando por la boca en todo momento. Y tan solo conseguí solucionar este problema cuando aprendí a relajarme de forma constante, observando cada una de las tensiones de mi cuerpo y relajándola a tiempo real, sin importar la circunstancia que se estuviese dando, por desfavorable que fuese. Entonces, es importante que controles estas tensiones.
tanto si padeces de sinusitis como si no padeces, pero muy en especial si padeces de este problema. ¿Y cómo te puede ayudar este ejercicio que te he enseñado con el problema de sinusitis? Pues acordaros de lo que os decía acerca de esta tensión que se genera en la articulación de la mandíbula cuando creemos que la mandíbula está totalmente encajada, pero realmente está retrotraída y ligeramente separada en la articulación que la une con el cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se genera esta tensión, se genera también una tensión que tensiona el cuello, se genera una tensión que tensiona el pecho hacia arriba. Además, también la lengua no solo se halla tensionada lateralmente, como os explicaba, sino que además la lengua se retrotrae hacia atrás contra la garganta, y es este movimiento de la lengua hacia atrás, esta tensión de la lengua, esta tensión en la articulación que tensa todo el pecho hacia arriba, es todo este conjunto de tensiones que genera una tensión en la parte posterior del paladar. Y esta tensión lo que hace es que tensiona también internamente el canal de la fosa nasal. Lo tensiona desde dentro hacia afuera, hacia la nariz, pero también se genera una tensión que va desde fuera hacia adentro y que conecta con la anterior tensión que va de dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se genera esta tensión que va desde fuera hacia adentro? Pues bien, las comisuras de los labios pueden estar tensadas hacia atrás y hacia abajo, pero al mismo tiempo la parte central del labio superior puede estar tensionada hacia arriba. Y es esta tensión hacia arriba del labio superior junto a ciertas tensiones que se generan en la frente las que impulsan este movimiento de las tensiones de fuera hacia adentro. Entonces es muy importante que observéis todas esas tensiones de las que os he hablado, las que se generan en esta zona, y además la tensión en la parte central del labio hacia arriba que conecta con las tensiones de la frente y que genera, como decía, esas tensiones que van de fuera hacia adentro en tus fosas nasales. Adicionalmente, también te voy a enseñar otro ejercicio para relajar las tensiones que suben hacia arriba a través del pecho. Tan solo debéis de entrelazar los dedos de esta forma y apoyar estas partes de la mano contra el pecho, justo por encima de los pezones. Entonces realizaréis presión hacia abajo para relajar las tensiones que suben hacia arriba en el pecho, ¿de acuerdo? Y sin nada más que decir, espero que este vídeo os sirva. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Os dejaré un enlace fijado en el primer comentario. También os pido que lo compartáis con otras personas que sabéis que padecen de estas circunstancias, que le deis a me gusta si os ha gustado y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza y energía para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.